Hola, ¿qué tal chicos? En esta oportunidad veremos cómo crear este efecto de tela en Blender. Espero les sea de utilidad. Ok, para comenzar voy a ocultar esto. Voy a crear un plano. Podemos escalar por 2. Nos vamos con tab, modo edición, subdivisión. Y lo vamos a hacer dividir 50 veces. Ok, a este plano lo vamos a llamar club. Y le voy a dar un modificador, una física de club. Ok, lo único que le vamos a modificar aquí es 10 en calidad y activarle las self collisions. Ok, en calidad vamos a ponerlo en 3. Perfecto. Entonces nos vamos a ir nuevamente a modo edición, nos vamos a vertex group y vamos a crear con A, seleccionamos todos los vértices y asignamos. Recuerden que si quieren ver que haya seleccionado, pueden deseleccionar y seleccionar, así confirman lo que han seleccionado. Ok, ya teniendo esto, ponerle aquí en 0, esto en 0, perfecto. Entonces ya tenemos nuestra tela. Ahora vamos a agregar dos fuerzas que van a hacer una turbulencia, perdón, a un factor de 5 y un vórtice a una fuerza de 5 y un inflow de 10. Perfecto. Entonces con esto lo que vamos a obtener es una especie de arrugas en la tela. ¿Listo? Perfecto. Más adelante podemos adicionar nuestra subdivisión, pero por lo pronto, en lo que ejecutamos las simulaciones, podemos dejarlo deseleccionado. Super. Vamos a crear un empty con una animación que se vaya acercando hacia nuestra tela, como lo vemos aquí. Es súper sencillo, nos paramos, ubicamos el empty en la parte superior, presionamos I y locación y rotación, y en el nuevo punto nos desplazamos el empty, presionamos I y locación y rotación. Perfecto. Ya teniendo el empty, nos vamos a nuestra tela. Ok, ya teniendo nuestra tela, vamos a crear un vertex with proximity. Vamos a adicionar el grupo, el vertex group, que sería el que adicionamos anteriormente, y el target va a ser el empty que animamos anteriormente. Ok, entonces este es weight painting. Ok, perfecto. Y nos vamos a geometría para que se vea afectado por la geometría del empty. En Farlow lo podemos poner en suave y listo. Entonces, para ver el efecto que genera sobre nuestra tela, nos vamos a Weight Paint y vamos viendo el efecto. Si vemos que no sucede nada es por el acercamiento que tiene o este factor de aquí. Entonces, el efecto que queremos es que se convierta de azul a, a rojo. Entonces, en este caso yo tengo que invertir ese factor mayor y ese factor menor. Ya les explico más adelante por qué quiero así y no de otra manera. Entonces, perfecto. Entonces, todo esto que está sucediendo aquí es que va a activar la tela. Ok, si yo lo tengo azul, este va a ser estático, o sea, va a ser un plano estático sin la simulación de tela. Entonces, el efecto que quiero conseguir es que la tela se esté moviendo y se convierta estático. Entonces, esto lo logro con azul, es libertad,
y con el rojo es el afectado. Entonces, en este caso, la tela estaría moviéndose y aquí se va a convertir a rígido. Ok, perfecto. Entonces, ya teniendo esto, nos podemos ir a Object Mode. Importante, poner primero el Vertex Weight antes que el Cloth. Guardamos y démosle simulación. Ok, en este caso no lo hemos afectado. ¿Por qué? Porque falta un paso en la tela y es en Shape. Vamos a agregar el grupo que creamos anteriormente. Ya con esto el efecto, la tela se verá afectada. Entonces si ven aquí, ya empieza a afectarse. Quiero de pronto aumentar la turbulencia un poco y el vortex a 10. Ok, súper. Aquí conseguimos el efecto y nos podemos ir a Vertex Weight Proximity o Weight Painting y vamos a corregir esta relación. De pronto este factor está muy alto y lo que hace es que la esfera no la ha tocado ni siquiera y ya se está pintando. Entonces cambiamos ese factor, disminuyamos, perfecto. Entonces dejémoslo por aquí. Quiero que ya pinte justamente aquí. Entonces disminuimos. Recuerden que es al contrario. Así, super. Por aquí, bien. Entonces, a medida que ya, perfecto, se vaya acercando, quiero que vaya el efecto. Ok, perfecto, esto está mucho mejor. Ok, nos salimos, guardamos y vamos a reproducir. Ok, mucho mejor. Ahí la tela reacciona y empieza el efecto. Super. Ok, ya con una simulación que nos guste, podemos ir a tela, nos vamos a bake y hacemos el bake de todo este proceso para que no tengamos que cargarlo frame por frame. Ok, dejémoslo por aquí, super. Entonces vamos y el efecto se genera. Muy bien. También podemos ver que hay una transición o un cambio de material. Esto lo logramos muy fácilmente con el Shader Editor y con un Geometry Node. Entonces, vamos a crear dos ventanas, uno con Shader y otro con Geometry. Perfecto. Entonces, vamos a guardar. Esta es la tela. Para crear este efecto es tan sencillo como crear un material. Este va a ser el color principal. Puede ser un color random. Este, perfecto. Voy a crear otro. Apliquémoslo. Voy a crear un Make Shader y voy a conectar estos dos materiales. Es decir, que este es el que va a hacer la transición hacia este color. Este pongámosle. Ok, perfecto. Y aquí vamos a crear un Color Ramp. Vamos a conectar al FAC y vamos a crear un atributo de color. Perfecto. Bien, entonces seleccionamos la tela y creamos un Geometry Node y nos vamos a atributo, control A, atributo
y nos vamos a Capture Attribute y conectamos estos dos nodos. Perfecto. Ahora nos vamos al apartado de modificadores en Geometry Node. Aquí seleccionamos nuestro grupo y creamos aquí me toca crear otro porque ya lo he creado en el anterior, entonces pongámosle weight 2. Este es muy importante que coincida la forma de escritura tal cual, entonces pues yo lo voy a copiar y lo voy a pegar. Perfecto, enter. Nos vamos aquí al atributo del shader y lo ponemos aquí. Entonces ya podemos ver que timeline, que a medida que él se vaya acercando, el efecto se produce. Bueno, aquí no necesitamos este. Entonces si vemos, boom, cambia de color. Y aquí pues ya podemos activar nuestra subdivisión para que la tela se vea un poco mejor, mucho más calidad. Y perfecto. Es así muchachos como conseguimos este efecto en Blender. Espero les sea de utilidad. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.